¿qué tal? Reciban un cálido saludo de parte de sus amigos Danuska Mendoza y Vladimir Rojas, quienes los estaremos acompañando en este segundo programa de su podcast favorito, Entrelazados, realizado por alumnos del noveno ciclo de estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión les presentaremos las noticias más relevantes de las últimas semanas. También una pequeña entrevista realizada a Hugo Gárate Vegas, asesor, analista y jefe de campaña, y un análisis de cómo se vienen realizando las elecciones municipales hasta el momento. Comenzaremos comentando las noticias más relevantes de las últimas 2 semanas. Hoy he presentado al Jurado Nacional de Elecciones mi renuncia irrevocable al partido Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña. Fue lo que mencionó el presidente Pedro Castillo tras renunciar de manera oficial al partido que lo acompañó durante toda la campaña electoral. En medio de una crisis política, debido a las continuas revanchas entre el Ejecutivo y el Legislativo, el presidente decidió apartarse de Perú Libre, ya que el Consejo Ejecutivo Nacional, la Comisión Política y la bancada de este partido lo invitaron a retirarse antes de que comenzara el proceso administrativo disciplinario por los diversos casos de corrupción en los que se encuentra ligado nuestro presidente Pedro Castillo. Asimismo, según un comunicado emitido por Perú Libre, detallaron algunas de las causas para pedirle que dé un paso al costado, puesto que consideran que las políticas vertidas e implementadas por el gobierno hasta el momento no guardan relación con el ideario del partido. Por otro lado, ¿sabes qué está pasando con las universidades públicas, Vladimir? Una de las promesas y propuestas durante la campaña política rumbo a la presidencia de Pedro Castillo fue el ingreso a las universidades públicas. El 30 de junio, el Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que permite el ingreso libre y progresivo a institutos, universidades, escuelas tecnológicas y pedagógicas. Según el ministro de Comercio y Exterior, Roberto Sánchez, este proyecto de ley busca que los más pobres tengan acceso a la educación universitaria. Pero, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder directamente? Este proyecto va dirigido para aquellos estudiantes que se encuentran en último año o egresados del nivel secundario con un promedio sobresaliente o que se encuentren dentro del tercio superior. Por otro lado, uno de los problemas de las instituciones públicas es la falta de presupuesto. ¿Qué propone el Ejecutivo para solucionar este problema? Bajo este nuevo proyecto de ley se tendría una mayor inversión para las instituciones que vayan sumándose a esta nueva modalidad. Pese a las respuestas ejecutadas, este proyecto sigue siendo cuestionable por la cantidad de estudiantes que tendrían que acoger. Otro caso importante a resaltar es la resolución emitida por la Fiscalía de la Nación, en la que se dejará sin efecto la suspensión de la investigación preliminar contra el actual presidente Pedro Castillo por el presunto delito de tráfico de influencia. Producto de estos hechos, el mandatario seguirá siendo investigado y es por ello que el jueves 4 de agosto tendrá que brindar declaraciones ante la Fiscalía. Cabe recordar que se le investiga por tráfico de influencias, las cuales partieron de la denuncia por irregularidades que presuntamente se cometieron desde el Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Esto fue conocido por medio del testimonio brindado por comandantes generales en retiro, tanto del Ejército y la Fuerza Aérea. Asimismo, este caso se suma a las investigaciones por presuntos actos de corrupción que se habrían cometido en licitaciones efectuadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también se le suma el caso Puente Tárata 3, en donde es acusado por ser partícipe presuntamente de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Todas estas acusaciones arremeten contra el presidente y cada vez lo dejan peor ante la imagen pública de nuestro país, en donde cada vez parece que el Congreso aprovechará estas acusaciones para poder dejarlo sin la tan ansiada banda presidencial. La palabra es importante, señor presidente. No sé si la señora Lilia cree en Dios, yo sí, y hay alguien que sí sabe todas las cosas, ¿no? Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar. Señor presidente, a mí me da pena que la primera dama no recuerde ni a su sobrino. Nada más.
Congresista Gonza, tiene usted uso la palabra. Y por último, una noticia a resaltar es que para las elecciones que se realizarán este año, algunos partidos políticos vienen presentando algunos problemas, ya que, como bien sabemos, una de las reformas que debía aplicarse en este proceso electoral subnacional era la paridad y alternancia. Es en el segundo punto en que 5 partidos han presentado problemas por 2 motivos en especial. 1. La fallida inscripción en el sistema digital del Jurado Nacional de Elecciones y los resultados de las elecciones internas. Como bien sabemos, la paridad vertical aplica para la conformación de las listas individuales, contando desde el primer regidor, mientras que la paridad horizontal aplica para el conjunto de las 25 regiones. En la actualidad, este problema es para los partidos políticos como Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular y Juntos por el Perú. Si bien algunos de estos partidos han intentado subsanar este problema, los jurados electorales especiales han declarado improcedente o inadmisible algunas postulaciones en diferentes regiones del país. Si bien en la práctica la ley de paridad no alcanza en las elecciones internas, porque se distorsionan los resultados. Pueden tener la obligación para la paridad vertical, pero no conlleva la obligación de la democracia interna se elija de la misma manera. Este principal problema ha generado que se dé una nueva perspectiva y se recomienda que desde el Congreso se debería darle una nueva mirada a la reforma electoral y a la democracia interna. Bueno, pasaremos a la sección de análisis al proceso de elecciones próximas que se vienen. A menos de 3 meses de las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga se mantienen en los primeros lugares de intención de voto para la alcaldía de Lima, con 17 y 16% respectivamente. Un panorama que se ha repetido a lo largo de los últimos meses, según CPI, cuyo trabajo de campo se hizo desde el 28 de junio al 2 de julio. Cabe resaltar que la opción de ninguno de ellos y el no precisa sigue siendo más alta que la aprobación de estos candidatos. Las elecciones municipales este año resultan ser importantes, luego de unas elecciones medianamente frívolas en el 2021. En estas elecciones, los votantes están más predispuestos a buscar canales de comunicación e interacción con los diferentes candidatos. Pero para poder entender cómo se están desarrollando las elecciones, es necesario hacer un análisis general de cómo se realizan las campañas electorales, en la cual buscaremos entender el ambiente contextual en el que nos encontramos, las organizaciones de campaña, los canales de comunicación y el efecto de los mensajes que se vienen dando. Respecto al contexto, nos encontramos con un factor muy importante, es que el ciudadano peruano en general tiene una percepción sobre el desarrollo y la situación económica del país, y es que 2 de cada 3 peruanos perciben que el Perú está retrocediendo. Este porcentaje de peruanos es el mayor registrado en los últimos 31 años. Y lo más preocupante es que el porcentaje de población que el país está progresando alcanzó un mínimo histórico de 3%. Esto refleja que estamos en una situación excepcional en la que la mayoría de la población percibe que el país no está yendo en la dirección correcta. Toda esta percepción de retroceso en el país viene incrementándose desde el 2017 y coincide con el inicio de una crisis política que se ha mantenido en el país en una situación de entrampamiento permanente. Producto de todas estas crisis políticas, las autoridades no han sido capaces de implementar reformas importantes ni han podido responder con medidas apropiadas a los diferentes problemas estructurales o coyunturales de la población. Los claros ejemplos son que ya siendo un poco más de 5 años, el del fenómeno del Niño del 2017, que hasta ahora no ha terminado las obras de reconstrucción. Asimismo, el de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el 2020, que fue inefectivo, dejando al Perú como el país con la tasa de mortalidad más alta en el mundo y aquel que ha tenido la caída más fuerte de su PBI. Toda esta situación ha impactado de manera más directa a las familias de escasos recursos, quienes hasta ahora, luego de 2 años
de iniciada la pandemia no ha logrado recuperarse del todo, debido a la precarización del empleo y el incremento de la pobreza, la cual en la actualidad es más alta en comparación con el inicio de la crisis pandémica. Otro factor importante respecto al contexto es la seguridad ciudadana. La percepción de la población frente a la delincuencia es un temor absoluto y un aumento en el descontento frente a las autoridades, las cuales son percibidas como incapaces e ineptas, que no han podido ni siquiera lograr mantener a raya estos hechos. Los ciudadanos en general se sienten inseguros hasta en su propio domicilio. A esto sumarle que la percepción de retroceso se ha intensificado aún más durante el gobierno del presidente Pedro Castillo. Pese al control de la pandemia y a los buenos precios de exportación, los peruanos se sienten en una incertidumbre constante en la que creen que cada vez irá peor. Todos estos factores son alarmantes y frente a ello es necesario que se logre diseñar políticas de diseño adecuadas, las cuales están encaminadas a acelerar el crecimiento del empleo de calidad y lograr mejor las condiciones de vida de la población. Es aquí en donde los candidatos de las elecciones municipales y regionales deben encontrar un punto de partida para organizar y estructurar sus estrategias de campaña para poder obtener éxito político. El segundo punto es acerca de las organizaciones de campaña. Estas son importantes dentro de un proceso electoral. Los diferentes partidos políticos, habiendo analizado el contexto electoral, deben establecer objetivos, metas, acciones en diferentes plazos de tiempo. Todo esto debe estar realizado por un equipo de campaña por profesionales que tengan conocimiento sobre la realización. Esto debido a que en muchas ocasiones los candidatos los ven innecesarios y utilizan a los partidarios sin conocimiento para estructurar su campaña. Si bien los partidarios son miembros muy útiles, estos no necesariamente están capacitados para poder dirigir una estrategia de campaña. Dentro de la estrategia de campaña encontramos elementos como, en primer lugar, el candidato a quien se le debió realizar un conocimiento y valoración de sus aptitudes y de la actitud de la población frente al candidato. Así también es necesario ubicarlo en una posición frente a los adversarios políticos, resaltando sus atributos a la par. Resulta necesario analizar la imagen pública de nuestro candidato para poder medir la exposición mediática que mantiene. En segundo lugar, tenemos al público, que son los electores, en los cuales debemos analizar cuáles son sus preferencias electorales y si mantienen una aceptación o rechazo frente a la política en general, para lo cual es necesario segmentar y caracterizar a los electores, en los cuales encontramos a los electores convencidos, a los cuales debemos reforzar el mensaje animándolos a participar en las actividades del partido o del candidato para reforzar su voto, ya sea al candidato o al partido, ya que estos son la línea de difusión directa de la campaña. Por otro lado, encontramos a los electores indecisos. En este caso, se ve un panorama en el que en América Latina este tipo de elector viene aumentando, y en muchas ocasiones son estos electores los que terminan determinando la elección. Esto se debe en su mayoría al debilitamiento de las ideologías de los partidos, así como su relación del partido con los electores. Para poder saber qué tipo de mensaje realizaremos frente a este tipo de elector, es necesario segmentarlos entre indecisos puros, partidistas, y los que requieren argumentos y los que no mantienen interés en las elecciones. Si no logramos identificar al elector al cual dirigimos nuestro mensaje, no lograremos tener un impacto positivo en la población. Otro punto interesante, Vladimir, son los canales de comunicación. Son trascendentales, ya que nos permiten hacer llegar nuestro mensaje hacia los electores. En este caso encontramos diferentes formas de hacerlos llegar, ya sea mediante los medios de comunicación tradicionales, como siempre lo han sido la televisión, diarios escritos. También encontramos a los mítines en donde nos acercamos al elector. Y por último, encontramos a las redes sociales, que en los últimos años y producto de la pandemia han venido en auge. Su uso para poder hacer llegar nuestro mensaje. Estas tres formas de hacer llegar nuestro mensaje son conocidas como campaña de tierra o tradicional, en la cual el candidato tiene un contacto directo con el elector,
con el objetivo de movilizar a la población a sumarse a los mítines. Marchas que buscan activar al elector. Esta forma de hacer llegar nuestro mensaje está sujeto al nivel de participación del elector, el cual puede ser alta o baja. En segundo lugar, la campaña de aire, la cual se hace en los medios de comunicación tradicionales, en el que buscamos mejorar la percepción del elector hacia nuestro candidato. Todo esto mediante un contacto indirecto. Esto se logra mediante entrevistas, notas periodísticas, programas radiales. Son formas de hacer llegar nuestro mensaje. Está sujeta al acceso de los electores al medio de comunicación, así como la efemeridad del mensaje, ya que los espacios en los medios de comunicación, como la televisión, son de pocos minutos durante el día. En tercer lugar, encontramos a la campaña del agua, la que se da en los medios digitales. Esta forma de hacer llegar el mensaje de los candidatos ha aumentado en los últimos años, sobre todo producto de la pandemia. En este caso, buscamos influir y persuadir en el electorado en diferentes formas de comunicación, ya sea en redes sociales, páginas web, blogs, podcasts e incluso en el manejo de influencers. El alcance que llegamos a obtener mediante esta forma está sujeta a un algoritmo propio de la red social. Pero algo importante a resaltar es el mensaje que se conserva en el espacio digital determinado, lo cual hace que nuestro mensaje pueda llegar al lector, pero bajo una estrategia óptima de redes sociales. Para poder saber si estamos haciendo un buen manejo de los canales de comunicación, es necesario analizar qué impacto estamos teniendo en el lector. Esto mediante diferentes indicadores. Por ejemplo, los indicadores de información nos muestran el impacto noticioso, en donde se aprecia en la cantidad y calidad de las noticias publicadas en los medios. Las noticias top nos permiten posicionarnos en los medios de comunicación, haciendo llegar un mensaje establecido en los objetos de la organización. El costo por mil, esto es evaluar el costo que nos genera llegar a cada lector. El share of voice nos contabiliza las menciones realizadas por los medios de comunicación respecto a otros candidatos. Y el posicionamiento mediático es cómo estamos posicionados o cómo nos perciben los electores frente a otros candidatos. Y también, Danuska, es necesario analizar las redes sociales, midiendo el volumen de menciones que tenemos en un determinado tiempo. Para esto es necesario identificar las palabras claves, los sentimientos de los electores en las redes sociales. Esto debido a que en la actualidad las redes sociales nos permiten reaccionar a los diferentes posts en sus redes y que mide qué tanto está relacionado el elector con los diferentes contenidos que realiza un determinado candidato. Y respecto al efecto de los mensajes, es identificar cómo ha impactado nuestro mensaje en el elector, ya sea para definir su voto hacia nuestro candidato, como también para reforzarlo. También es necesario destacar el mensaje que envía nuestro candidato, ya sea mediante entrevistas o de manera inconsciente a través del lenguaje corporal. El efecto del mensaje nos permite saber el posicionamiento del candidato, de cómo éste ha ingresado o ingresa en la mente y en la emoción del elector. El candidato, a través de sus acciones, sus presentaciones en los medios y su conducta en general, comunica un mensaje que va quedando en la memoria del elector. La imagen que se ha formado en el elector es el posicionamiento. Por eso es importante que el candidato, quien es el mensaje en sí mismo, logre un posicionamiento estratégico. Es por esto que no podemos olvidar que el mensaje debe estar absolutamente alineado con la estrategia, ya que es esta la que define el perfil y el posicionamiento del candidato. Y por ende, los temas de campaña del candidato deben ceñirse a la propuesta estratégica y aparecer en cada mensaje, spot, afiche, publicación, etc. Todo esto es importante, ya que los temas de campaña son la síntesis de aquello que puede establecer una diferencia positiva a favor de nuestro candidato. Producto de todo lo mencionado anteriormente, entendemos que una estrategia de campaña electoral no es tan simple como solamente postularse al cargo. Hay una gran cantidad de trabajo detrás que tiene que estar manejada adecuadamente para poder lograr la meta, que es el poder político.
Es a partir de todos estos puntos que los diferentes partidos políticos que postulan a las elecciones municipales y regionales deben escoger cuál es el mejor mensaje que quieren hacer llegar a todos los ciudadanos y la forma en la cual lo harán, ya habiendo entendido el panorama peruano expuesto anteriormente. Si bien el Perú es una caja de sorpresas en donde el elector es altamente volátil, esto debe ser un factor que nos obligue a tener una estrategia segura para no darnos con una sorpresa y una cachetada a la realidad. Muchas gracias por vernos y escucharnos, y le avisamos desde ya que en el próximo capítulo escogeremos a uno de los partidos políticos que tenga poca aceptación del elector para desmenuzar la estrategia que tenga y cuáles son los factores que debería analizarse para poder hacer llegar su mensaje. Espérenos y hasta luego. A continuación, le dejamos una pequeña entrevista adicional realizada a un analista político. Bueno, hola, estamos con Franco Castañeda Rodríguez, quien es asesor, analista y jefe de campaña. Bueno, él nos va a comentar un poco sobre su experiencia desde el trabajo que él ha venido realizando, y por ello procederemos a invitarlo a que nos responda algunas preguntas, ¿no? Para conocerlo un poco mejor. Bueno, Franco, ¿por qué cree usted que es importante un plan de marketing político dentro de una campaña electoral? Bien, gracias Vladimir por la invitación, antes que nada, y me disculpo por un poco la bulla, estoy en la calle ahora, pero bueno, vamos a darle. Con respecto a la primera pregunta de por qué es importante tener un plan de marketing político, yo soy de la idea de que tanto que una campaña electoral es un espacio de mucha acción y mucha confrontación en realidad. Incluso algunos autores lo denominan o lo equiparan a la guerra. Y tanto en la guerra como en una campaña electoral hay que seguir una estrategia. Hay líneas, hay lineamientos que hay que seguir si se quiere lograr el objetivo, que es, por supuesto, ganar la contienda electoral. Y el marketing político, pienso, da muchas nociones, muchas ideas y principios que para quienes estamos metidos en este mundo son de realmente mucha importancia. Después de todo abarca temas de sondeo de opinión, el media training, los debates, muchas veces los spots, ya sea en televisión o en redes sociales, etcétera, etcétera. Y también la campaña de imagen del candidato en cuestión, ¿no? El marketing político se nutre de todo ello y orientado con la organización, parte del equipo, pues se logra justamente o se busca ganar la campaña electoral en sí. Así que, claro, tal como yo lo veo, tener un plan de marketing político es fundamental para mí, para saber qué cosas se debe hacer, cómo se va a hacer, con quiénes se cuenta, o sea, hablo de recursos en general, y todo eso organizado, estructurarlo de una manera tal que nos sirva a todos, a los miembros de la campaña o a los miembros del equipo, para lograr el objetivo que es ganar la contienda. Interesante, Franco. Y con respecto a los candidatos que ahorita vienen liderando en las encuestas, ¿no? En el caso de Daniel Urresti y López Aliaga, ¿cuál crees tú que son las fortalezas y debilidades que tienen estos candidatos? Es una pregunta muy interesante, lo admito, porque bueno, ambos son viejos conocidos, ¿no? Pues, si lo puedo decir de una manera. Y claro, por lo general en la política peruana se suele ver mucho lo negativo, ¿no? Pero creo que hay cosas importantes a considerar. A ver, en el caso de Urresti, yo diría que entre sus principales fortalezas, no quiero fallarme mucho, así que solo diré, entre sus principales fortalezas, sería que él ha creado una imagen como de abanderado contra la delincuencia. Uno de los problemas más graves que tiene Lima Metropolitana, la inseguridad ciudadana. Esa es una imagen que él se ha forjado tanto en su campaña con las elecciones generales, cuando era candidato presidencial, y que ahora imagino la está continuando y mejor dicho, la mantiene para las elecciones municipales, tanto de estas, las 2021 como las 2022, perdón, como las
la de 2018. Eso es imagen, y creo que por ahí pueda tener cierto arraigo, cierto apego, además de que tiene ¿cómo decirlo?, un carisma muy particular, ¿no? Y a la gente, bueno, a la gente lo encuentra atractivo, más o menos, algo así. En el caso de López Aliaga, yo diría, por lo que he visto en las campañas del año pasado, que tiene una logística detrás y todo un manejo de redes muy amplio y de consideración. Y bueno, obviando el debate de si lo empleó de una manera correcta o incorrecta, eso ya es tema de otra conversación, pero yo diría que esa es una de sus fortalezas principales. Tiene mucho apoyo logístico, si quieres verlo, y mucho movimiento en redes sociales. Todo esto, como te digo, basándome en la dinámica que siguió en las elecciones pasadas, en las elecciones generales. También está el hecho de que, bueno, es ahora cabeza de un partido que llevó a la alcaldía por muchos años al fallecido exalcalde de Lima, López Castañeda Locio. Entonces, sabe la estructura, la dinámica y todo lo que implica manejar un partido político. Eso puede darle, al menos en la parte organizativa, una ventaja. Y ni qué decir sobre el actual partido, antes Solidaridad Nacional, ahora Renovación Popular, tiene representación en el Congreso, ¿no? Y además que, al menos en Lima Metropolitana, en las elecciones generales, ha sido el candidato más votado, si mal no recuerdo. Entonces también tiene cierto arraigo que quizás pueda servir de arrastre de elecciones de las generales del año pasado para estas municipales de este año, ¿no? Entre sus debilidades, bueno, en el caso de Urresti, diría que, bueno, tiene investigaciones fiscales en curso, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, ganó la primera instancia, pero imagino que en una campaña, como se suele hacer, se sacan muchas cosas. No me sorprendería de que los contrincantes los saquen en cara, por decirlo de alguna manera. Así que, porque esa investigación sigue en curso. No sé si están al tanto, pero sigue en curso. No ha ganado definitivamente. Así que políticamente hablando, yo diría que esa sería su principal debilidad. Y estoy seguro de que vamos a ver en las últimas semanas de la campaña, siempre en nuestras elecciones municipales, o en todas las elecciones, al final la decisión se toma una semana antes, o incluso el mismo día, ¿no? Entonces, hay todavía todo un tiempo para ver cómo van a emplear sus contrincantes políticos esta debilidad, y cómo la van a explotar, que de todas maneras lo van a hacer, de eso tenlo por seguro. En cuanto a López Aliaga y su debilidad, yo diría que tiene un discurso muy conservador, pero ya demasiado conservador, y eso a la mayoría de los peruanos no les es muy afín. Por lo general, el electorado peruano tiene una tendencia hacia el centro, no tanto hacia el espectro político que él representa. Así que si él no logra trabajar su discurso, yo diría que eso también le podría jugar en contra, además de que ha tenido pues comportamientos con los principales medios de comunicación, o con los medios de comunicación en general, que para muchos no les sonaría bueno, aceptables, ¿no? Así que yo diría que entre los dos esas serían sus principales fortalezas y debilidades. Bueno, Franco, bueno, sabemos que todavía las campañas no empiezan con fuerza del todo, ¿no? Recién están empezando. Bueno, conociendo que existen campañas de tierra, de agua, de aire, de cada uno de los candidatos, ¿cuál crees tú que va a resultar determinante para la elección municipal? Mira, en base a mi experiencia y lo que he visto, yo diría que en nuestros tiempos, en la época de la globalización y completamente la digitalización, la campaña agua va a jugar un factor importantísimo. Aún no sé si fundamental, pero para Lima Metropolitano yo sí me arriesgaría a decir que va a ser importantísimo y prácticamente predominante.
Así que todos los candidatos que deseen tener alguna chance de lograr algún resultado favorable en estas elecciones tienen que explotar mucho la campaña agua. Pero sí, tiene razón, la campaña dura tal como la conocemos aún no inicia. De hecho, en lo personal no he visto mucha publicidad de ambos, sino la que está más familiarizada con campaña tierra, ¿no? Es decir, folletos, publicidad no grande, estrepitosa en las vías, en las calles. Eso sí se ve, y eso sí, y sí está allá, ¿no? El tema de estos paneles publicitarios, eso sí, como todos los candidatos los tienen. Pero sí tendría que decir que Urresti, o al menos su equipo, han entendido la importancia de la campaña agua y también está empezando a apuntar a las redes sociales. Hay algunos videos interesantes en TikTok, en Twitter, en Facebook, y lo mismo con López Aliaga. Ahora, el contexto de estos videos, sí, bueno, este es tema de otro debate. Y en esencia ha sido eso, por lo que he visto, ha sido una campaña más de ataque mutuo, porque según las encuestas, para esto yo tengo que decir que las encuestas reflejan foto del momento, o sea, las encuestas actuales no nos reflejan todavía nada certero, pero las encuestas, al menos las más serias que podríamos decir, arrojan a estos dos como los principales candidatos, los que están en la punta. Y bueno, entre ellos dos se están atacando mutuamente en redes sociales, eso sí es innegable. Y sus campañas ahora están enfocadas en eso, por tal como yo lo veo, en tumbarse al otro, por decirlo de alguna manera. Así que sí, es interesante también el tema de el pago que se hace en redes sociales, que tienen esta opción para viralizar los contenidos. Y esto también se está apreciando mucho en estas campañas. Bueno, Franco, entonces creo que ha sido muy gratificante, importante conocer, ¿no? Desde tu punto de vista, desde la experiencia que tienes. Bueno, creo que con eso estamos finalizando la pequeña entrevista, así que te agradecemos mucho por acompañarnos para nuestros oyentes, ¿no? En este podcast que se va a realizar. Bueno, muchísimas gracias, Franco, espero que te vaya bien, éxitos, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.